Buenas tardes, compañeros. Bueno, maestro, nosotros vamos a exponer sobre la comparación entre el ciclo diésel y el ciclo Otto. Somos el equipo 9 y mi compañero es Sánchez Benítez Edgar y yo, Sánchez Andrade. Bueno, como introducción tenemos que pues, estos ambos ciclos son de combustión interna porque los enfocamos al área automotriz, que es nuestra carrera, y son los dos ciclos ideales más importantes que tenemos. Ambos están basados en procesos entrópicos, isobáricos e isocóricos. Con el paso de la presentación iremos explicando estos términos, pero a grandes rasgos, pues el ciclo isentrópico básicamente es que en el momento que el pistón baja y entra la mezcla de aire y combustible, pues es el momento que hace la combustión, pero no sale ni entra el calor, solo se quedan ahí la mezcla de esos dos, de tanto el aire como el combustible. En el isobárico, en el isocórico, solo hay volumen constante, el pistón no se mueve, entonces solo lo vamos a encontrar en el ciclo Otto. En cambio, el isocórico, en el isobárico solo lo vamos a encontrar en el ciclo diésel y el isocórico en el ciclo Otto, porque en el isobárico hay presión constante y en el isocórico volumen constante. Pero bueno, vamos a empezar con la presentación como tal. Yo les voy a explicar las etapas del ciclo Otto, que este es un ciclo que se utiliza en los motores de los automóviles. Principalmente consta de 4 procesos principales, lo que es la compresión isentrópica, que es cuando el pistón comprime la mezcla de aire y combustible que entra a la cámara de combustión, y esto ocasiona que la temperatura y la presión aumenten aún sin la transferencia de calor. Luego viene lo que es el aporte de calor, que esto lo provoca la bujía, que provoca la chispa dentro de la mezcla y es lo que genera la combustión casi instantáneamente. Y luego viene la expansión. Al hacer chispa y hacer la explosión, esto provoca que el pistón vuelva a bajar y se complete el ciclo. Y la expansión lo que provoca es de que los gases se expanden y empujan el pistón hacia abajo, entregando ya la energía mecánica. Y por último está el rechazo de calor a volumen constante, que es cuando los humos que se quedaron dentro de la cámara de combustión salen hacia el exterior antes de hacer o de volver a iniciar el siguiente ciclo. Y bueno, aquí básicamente pues son unas propiedades claves del ciclo Otto, que como ya les comentaba, la principal es el encendido por chispa, que necesariamente se requiere una bujía para iniciar la combustión. La mezcla previa del aire con el combustible, esto se lleva a cabo en el carburador o la inyección de mezcla de combustible y el aire antes de entrar a la cámara de combustión. Después viene la relación de compresión moderada y no se puede comprimir demasiado o se produce una detonación. Aquí como una pausa, la relación esta de 8 ángulos campos se refiere a cuando el pistón está en su máximo volumen y en su mínimo. O sea, en su mínimo me refiero a cuando está haciendo la compresión, y en el máximo cuando está entrando tanto el combustible como el aire. Se tiene que respetar ese rango, o si no, como dice aquí, se provoca un pistoneo, que es un fallo en el motor. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en el ciclo diésel esa relación es más alta porque pues ahí solo entra aire, entonces tiene esa esa ventaja de soportar más una compresión. Y por último tenemos así que el principio básico, que es la combustión rápida, sobre todo pues, a volumen constante, que es lo que lo diferencia del siguiente ciclo que vamos a ver. Bueno, y aquí tenemos pues, el diagrama básicamente de lo que es el ciclo Otto, que primero tenemos la admisión, que de este lado es donde entra la mezcla de gasolina y aire. Esto hace que el pistón baje y el cigüeñal da media revolución. Luego tenemos el proceso de compresión, que lo que hace es que el
Luego tenemos la explosión, que es cuando entra la bujía, cuando las válvulas ya están cerradas, la bujía es lo que genera la chispa y genera la explosión. Esta explosión genera que el pistón vuelva a bajar, ya es en el siguiente ciclo, vuelve a bajar y se quedan nada más los gases que fueron generados por la explosión y ya se abre la válvula de escape y salen los gases por el escape. Bueno, continuando con el ciclo diésel. El ciclo diésel también tiene 4 etapas, pero la combustión es un poco diferente como en el ciclo Otto. Como les había dicho, el ciclo diésel tiene compresión isentrópica, que es a presión constante, y como dice ahí, solo se comprime aire. Y esto hace que la temperatura se eleve muchísimo y provoque una alta ignición, que ahí no se necesita bujía, solo se enciende por la temperatura que puede alcanzar la compresión del aire. Aquí, una vez que hace la compresión, se inyecta el combustible, pero gradualmente, no constante. Y bueno, la expansión isentrópica nos ayuda a que el gas que está dentro de la cámara pues ayude a que el pistón suba y baje y produzca el trabajo mecánico. Y bueno, ya para comentar, ya una vez que hace todo ese proceso, pues se libera los gases como en el ciclo Otto, pero lo que no dije es que las válvulas siempre se mantienen cerradas hasta que salen los gases. Bueno, acá como les había explicado, en el ciclo diésel, como podemos ver, entra el aire, pero puro aire, y provoca la compresión y produce la explosión, que es sin necesidad de una bujía. Ya una vez que se produce la explosión, la mezcla de combustible entra para poder sacar todos los gases y así pues, funciona el motor. Bueno, como les dije, las propiedades clave, pues el encendido es por compresión, sin bujía, muy diferente del ciclo Otto. La inyección es directa de combustible. Como les había dicho, aquí la relación de compresión es más alta, por lo que tiene un mayor torque y potencia en motor por esa relación. La presión, como les había dicho, es constante y bueno, tiene mayor eficiencia térmica que en el ciclo Otto. Como les dije, el aire ayuda a alcanzar una temperatura que provoca la autoignición, que es el encendido del motor, sin necesidad de una chispa, que es la bujía. Bueno, aquí todo explica. Tenemos la eficiencia del ciclo Otto, que esto es la eficiencia aumenta con relación a la compresión, pero en un motor Otto está limitada por la detonación, de manera que no puede subir demasiado. Esto también genera pues, que el ciclo diésel pues, es más eficiente en cuanto a energía, trabajo mecánico. La eficiencia en el ciclo diésel pues varía pues, también un tanto, ya que la eficiencia que se obtiene es pues mayor, por lo que su compresión es más alta. Eso ayuda a que tenga una mejor eficiencia, bueno, una mayor torque y mayor potencia comparada a la del ciclo Otto. Pues bueno, solo sería eso. La que sigue, las diferencias más importantes entre ambos ciclos es que en el ciclo Otto, como se ha dicho, el encendido es por bujía, en el ciclo diésel es por la autoignición o autoformación o la compresión de puro aire. La mezcla en el ciclo Otto es aire combustible, acá solo aire, luego se inyecta el combustible. La compresión ahí es baja a media y acá es más alta por la relación que les expliqué. La combustión acá es a volumen y acá presión constante. La eficiencia térmica es menor, acá es mayor. En el motor Otto se tiene un mayor torque
y bajas RPM. Esto no estoy muy seguro, pero creo que esto es porque la mayoría de motores diésel son turbo, entonces eso les ayuda a que puedan tener un mayor torque tanto en altas como bajas. Bueno, el ruido pues, es un poco insignificante, pero el ruido en los diésel es un poco más grande porque suenan como tractorcitos. Y bueno, en cuanto a emisiones, pues sí es un poco más contaminante el motor diésel. Bueno, aquí tenemos las ventajas y desventajas de ambos ciclos. Una de las mayores ventajas del ciclo Otto es de que los motores pues, son más ligeros y más compactos, a diferencia de los del ciclo diésel, que son motores mucho más grandes. También tienen la mayor capacidad de alcanzar altas revoluciones por minuto y su funcionamiento, como ya se les ha comentado, es mucho más suave y mucho más silencioso que los de un motor diésel. También pues tienen menor emisión de partículas y estos van más enfocados para motores deportivos y urbanos. Las desventajas, pues ya se había comentado que tienen menor eficiencia energética, consumen más combustible y ofrecen menos torque a bajas revoluciones. Luego, las ventajas del ciclo diésel es que luego tenemos las ventajas del ciclo diésel, que estas son que generan mayor eficiencia térmica, generan mayor torque y son ideales para cargas mucho más pesadas. El consumo de combustible es mucho menor que el de un automóvil convencional y esto también, los motores pues, tienen una larga vida útil, pero pues, las desventajas principalmente son que los motores son mucho más grandes y pesados y más ruidosos, emiten más emisiones de partículas, contaminan más y tienen tecnología mucho más costosa, especialmente en los inyectores y en el turbo. Acá no sé si se alcanza a ver bien, pero estas son las gráficas de los ciclos Otto y diésel. En el ciclo, este es el ciclo diésel y este es el ciclo Otto. En el ciclo. No, es al revés. Este es el ciclo Otto y este es el ciclo diésel. Otto y este es el ciclo diésel. No, este es el ciclo. No, el ciclo Otto es el primero y el ciclo diésel es el segundo. Ah, sí, este es el ciclo Otto, este es el ciclo diésel. En el ciclo diésel, bueno, como esa presión constante no se puede ver en sus 4 tiempos, y en el ciclo Otto, en sus 4 tiempos, todo el tiempo ese volumen es constante. Las aplicaciones en los dos ciclos, bueno, en el de gasolina, como habíamos dicho, sus aplicaciones son en automóviles pequeños y medianos, en motocicletas, autos deportivos y herramientas pequeñas, lavadoras, sopladoras y demás. El ciclo diésel regularmente lo vamos a encontrar en camiones, transportes de carga, autobuses, maquinaria pesada de construcción y agrícola, vehículos de trabajo, barcos pequeños y generadores eléctricos, aunque también en el ciclo diésel podemos encontrar uno que otro automóvil pequeño. Bueno, en la conclusión general, pues, la diferencia entre ambos ciclos pues, es mínima. Ambos generan trabajo mecánico, pero pues principalmente en el ciclo Otto, para que el ciclo se lleve a cabo, depende mucho de una chispa y que el volumen sea constante. Esto limita a la compresión. Y en el ciclo diésel, pues más que nada depende de las altas presiones y de la autoinflamación que esto genera, que pues, se encienda, por así decirlo, solito, y esto permitiendo mayor eficiencia. Ambos ciclos cumplen con las necesidades de potencia rápida y suavidad. Esto enfocado en el ciclo Otto contra el torque, resistencia y eficiencia del ciclo diésel. Bueno, eso sería todo, compañeros. Más.